¿Logrará el milagro el Tenerife? ¿Puede descender el Cádiz? ¿Qué pasa con los otros 6 equipos en la pelea por la salvación? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión toca hablar del descenso, de esa pelea por permanecer, por salvarse en segunda división para los equipos que están en ella, que son muchos. Yo lo he dividido en 3 bloques. Por una parte, el Cartagena y el Racing de Ferrol, que evidentemente ni siquiera están ya en la lucha, porque el Cartagena ya ha descendido de manera matemática y el Racing de Ferrol, pues aunque no es matemático, sí de manera virtual y prácticamente, pues bueno, si no son horas, serán los próximos días, por desgracia, cuando tendrá que regresar a primera ref después de estos 2 años en la categoría. Por otra parte está el Tenerife, luego está el Eldense, el Zaragoza, el Castellón, el Sporting, el Málaga, el Cádiz. Empezando por los de Cervera, creo que hay 2 claves muy importantes en este crecimiento. Creo que evidentemente hay que hablar de la dinámica, de la situación en la que se encuentra ahora mismo el Tenerife por los últimos resultados, por los últimos 6, 8 partidos en los que ha dado un impulso muy importante. Pero no solo esto, yo también me quiero ir al crecimiento emocional, porque el Tenerife ahora mismo se ve capaz de todo, se ve capaz de ganar prácticamente todo, pero el mayor problema que tiene es ese, que es que lo debe de ganar todo, no tiene margen de error y prácticamente no puede perder ni un solo punto, porque ganándolo todo, ganando todas las jornadas que faltan, alcanzaría los 53 puntos. Por tanto, si la salvación más o menos habitualmente suele estar cada año en unos 50, hablamos de un equipo de que, lo dicho, prácticamente lo tiene que sumar todo y veremos. Entonces, claro, ese es su mayor problema, evidentemente. Pero sí que creo que es un equipo que, más allá de a cuánto esté ahora mismo, que está muy lejos, creo que lo que tiene que mirar es a sí mismo. Se tiene que mirar a sí mismo, porque es verdad bueno, que habrá equipos que estén por encima, que ganarán unas jornadas, habrá otros que perderán, pero más o menos la salvación va a estar en unos 50 puntos. Entonces creo que se tiene que mirar a sí mismo y creo que tiene que ir día a día, porque si lo saca todo se va a salvar. Siguiendo por los de Oltra, creo que evidentemente ha tenido el impulso del mercado de enero, porque ya no solo ha sido a nivel de fichajes en cuanto a futbolistas, que ha fichado hasta un total de 10, de los cuales 5 habitualmente han sido titulares. Ya no es solo eso, sino que también evidentemente ha llegado el propio José Luis Oltra, un perfil de entrenador de muchísima experiencia, que se ha visto en estos ámbitos en más de una ocasión y que además ha dado esa propia experiencia a un equipo que seguramente no la tenía y que seguramente es lo que le faltaba, porque es un equipo que es su segundo año en el fútbol profesional después de 60 lejos de él. Entonces, claro, creo que ese impulso ha sido muy significativo y, claro, es un equipo que ya cuando empezó la temporada sabía que iba a estar en estas, sabía que iba a estar en esta batalla, en esta pelea, al contrario que varios de sus rivales ahora mismo. Con el Eldense, en definitiva, hablamos de un equipo que va hacia arriba, que está creciendo a nivel futbolístico, que está compitiendo mucho mejor y que a nivel de resultados, que evidentemente es lo más importante, lo más clave, pues claro, es que ha sumado las mismas victorias, 5 en los 12 partidos con Oltra, que en los 23 anteriores con Dani Ponz. Entonces, prácticamente ha sumado también los mismos puntos con Oltra, que son 18, que los 21 que había sumado anteriormente. Así que yo creo que evidentemente, ya que esté en la pelea, es un mérito, porque parecía que era un equipo que estaba muy de capa caída y que podía quedarse prácticamente desahuciado. Y todo lo contrario, estamos hablando de una dinámica de 36 puntos posibles, ha sumado 18 desde el cambio de entrenador. Entonces, bueno, está vivo, está muy vivo y creo que ya esto es un buen paso adelante. Respecto al Real Zaragoza, aunque es pronto para decirlo porque tan solo lleva 4 partidos, me parece que el cambio de entrenador ha sido positivo, que creo que es un equipo que está compitiendo mejor y que además también en esas fortalezas ha mejorado mucho a balón parado. Está siendo un equipo que ha pasado prácticamente de ser un lastre, eso, tanto a favor como en contra, el balón parado, era una de sus debilidades en esta temporada, a ser ahora mismo una de las fortalezas. Entonces, bueno, es pronto, como digo, para decirlo, pero creo que el cambio de entrenador está siendo positivo. Más allá de eso, otro de sus puntos clave, bajo mi punto de vista, es que es una plantilla que tiene bastante más calidad que para pelear una permanencia. Pero claro, la situación, la dinámica, el bajón de tantos futbolistas a nivel individual y también del equipo en general a nivel colectivo, pues ha llevado a esto. Pero creo que tiene muchas piezas para acabar ganando partidos
porque creo que tiene la suficiente calidad, como digo, para conseguirlo de una manera más clara que sus rivales ahora mismo. Y otro de los aspectos que me parece más importantes también es que es un equipo que no estaba preparado para esto porque no era este el objetivo por el que se suponía que iba a pelear esta temporada, pero ha acabado metiéndose en esta pelea, en esta lucha. Es decir, es un equipo que no esperaba esto y que eso puede ser a nivel mental un lastre muy importante, a nivel emocional, puede costarle a los futbolistas, pero creo que después de la dinámica que tuvo con ese tramo final de Víctor Fernández y con la etapa de Miguel Ángel Ramírez, creo que con Gavi ya se ha dado cuenta dónde está y está, lo dicho, compitiendo mejor a través de eso, a través de no tener tanto estrés y saber un poco su realidad y su batalla en este tramo final de temporada. Pasando otra vez del norte al sur, vamos a la Costa del Sol para hablar del Málaga, que es un equipo que bajo mi punto de vista tiene una plantilla muy justita de calidad, pero ya sabía dónde iba a estar, la batalla que iba a tener y que en este final de temporada iba a tener que sufrir. Es lo que está pasando. Uno de los puntos clave en este momento es, obviamente, la situación de Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que lleva mucho tiempo, ha entrenado en varias ocasiones al club y que después de este ascenso y de una primera vuelta en la que para mí optimizó muy bien sus piezas y creo que se vio un Málaga muy interesante, con crecimiento con balón, que era uno de los puntos que más le había costado siempre al técnico, y que en definitiva estaba compitiendo muy bien, incluso por encima de sus posibilidades bajo mi punto de vista, ha pasado de eso a ser un equipo al que le cuesta mucho cerrar su portería, que era una de las fortalezas del entrenador, y que además tiene esa pelea con el gol que está siendo un lastre porque en el mercado de enero reconoció Loren, el director deportivo, que no había conseguido firmar a un delantero cuando era su objetivo y que evidentemente se sentía culpable, que sentía que no lo había conseguido y que tenía que haberlo hecho. Claro, si ya hablábamos de una plantilla muy limitada en verano y en enero no la ha mejorado, pues al final la temporada se le ha acabado haciendo larga, veremos si no se le acaba haciendo más, porque tiene pinta que es uno de los que más va a sufrir en estos últimos meses. En cuanto al Castellón, para mí es el equipo de todos estos que mejor está jugando, que más cerca está de sumar puntos, pero tiene un problema muy grave y es que no domina las áreas. Está teniendo muchos errores tanto arriba como abajo, tanto en área propia como en área rival. Está teniendo muy poca pegada, muy poca capacidad para conseguir que esas ocasiones que tiene llevarlas al gol y además, como digo, en área propia está teniendo muchísimos problemas de contundencia. Entonces, claro, está siendo un equipo que juega muy bien, que merecía muchos más puntos. Yo en esos primeros meses de competición llegué a pensar que podía ser un equipo revelación, que al final ha estado lejos de serlo por puntos, por juegos sí que por momentos lo ha sido, pero claro, se ha metido en una situación en la que yo creo que evidentemente tenía que esperar porque era un recién ascendido, pero en la que no apuntaba a que podía estar. Entonces, entre unas cosas y otras, entre esa salida de Dick Redder y el ascenso de Plat, que ha pasado de ser segundo del neerlandés a ser primero, ha tenido una temporada, un año para mí quizá demasiado complejo para lo que parecía que podía llegar a ser y que tiene que cerrar ya la salvación porque se le está complicando más de la cuenta. Volvemos al norte porque también hay que hablar del Real Sporting de Gijón, un equipo que en esos primeros meses de competición empezó bien, estuvo arriba, estuvo en la zona noble, peleando por el playoff, que era el objetivo, con también el fichaje de Rubén Alves, un entrenador ya contrastado en la categoría y de mucho nivel, pero acabó todo complicándose, no acabó de darle la vuelta al equipo y todo desembocó en lo de siempre, en el cambio de entrenador, que prácticamente era lo único que podía hacer el club. Entonces cambió ahí en ese sentido porque la dinámica era preocupante, era complicada, era una situación muy similar a la del Zaragoza, que pasó de estar arriba a estar abajo y casi no saber ni cómo salir porque no le pillaba de nuevas, no estaba preparado para eso, no tenía ese objetivo a principio de curso, pero es verdad que en esa victoria contra el Dense por el rival que era uno de los máximos rivales del equipo asturiano, por donde era, que era encima fuera de casa, y además ante un equipo que venía creciendo como el de Oltra, era todo lo contrario a los rojiblancos, pues claro, era una situación que podía complicarlo todo, porque si el Eldense ganaba, de hecho adelantaba al propio Sporting, metía en descenso al Zaragoza y dejaba a los de Garitano en los mismos puntos que los maños.
Entonces cambiaba toda la película en esa pelea por el descenso y con la victoria del Sporting le ha llegado a sacar 5 puntos con golaveras incluido. Entonces es una victoria prácticamente de 7 puntos. Los 3 que suma el Sporting, los 3 que no suma el Dense y el golaveras. Por tanto, es un día que cambió absolutamente todo. De hecho, es que prácticamente ha pasado de ser el máximo favorito por la dinámica, por la situación, por la complejidad, por el ambiente, porque no esperaba estar en estas, a dar un paso muy grande hacia la salvación. Y ya para cerrar este capítulo hay que hablar del Cádiz, porque evidentemente está muy cerca de esa salvación, está también muy cerca de los equipos de por encima, pero yo creo que la dinámica es totalmente contraria, atraviesa un momento mucho más complicado que los rivales que tiene por encima, aunque los tenga, como digo, muy cerca. Así que yo sí que creo que el Cádiz en estos momentos está en la pelea por evitar el descenso. Seguramente uno de los mayores problemas es que se ha visto salvado porque el momento era ese, la dinámica era esa. Con Garitano pasó de negro a blanco, pasó de estar en descenso con Paco López a el cambio de entrenador y a partir de ahí empezar a mirar a playoff. En ese caso me recuerda un poco al Deportivo de la temporada 2019-2020 porque era un equipo que tenía el objetivo de estar arriba a principio de temporada, no lo consiguió en la primera vuelta, estuvo en descenso durante mucho tiempo y cuando salió de ahí se empezó a ilusionar con un posible playoff que era complicado, pero que por el momento parecía que podía llegar a optar a él y al final acabó descendiendo a primera ref, en ese caso segunda B, porque ya en los últimos meses se volvió a complicar, volvió a cambiar todo y ya no pudo salir. El cambio de entrenador es cierto que, como digo, le había dado un impulso muy importante a los andaluces porque había simplificado cosas. Garitano es un entrenador de mínimos por muchos momentos y que yo creo que eso le había venido muy bien al Cádiz por cómo estaba y por de dónde venía, porque es un equipo que no hay que olvidar que hace un año estaba en primera división. Entonces, claro, mentalmente yo creo que esos jugadores necesitaban un poco eso y le vino muy bien. Pero la verdad es que ahora mismo ha pasado de sobrepuntuar en esos inicios con Garitano a infrapuntuar, a necesitar muchísimo para conseguir poco, todo lo contrario a hace unos meses. Entonces, claro, ha pasado de tener una eficacia, de tener un acierto en las áreas muy por encima de lo esperado, muy por encima de lo lógico, a que ahora sea todo lo contrario. Entonces, ese golpe mental ahora mismo puede ser complicado de revertir y además, después de, como digo, un descenso hace una temporada. A su favor, evidentemente, está la plantilla. Tiene la calidad suficiente para cambiar todo otra vez. Sobre todo tiene a Ontiveros, que es uno de los futbolistas más diferenciales de toda la temporada en la categoría, a pesar de cómo está su equipo. Así que después de toda esta opinión, después de toda esta explicación, de este batiburrillo de cosas, de nombres, para poner en contexto un poco sobre todos los equipos, vamos con mi predicción. Dando ya por descartados al Cartagena, que es de manera matemática, como decíamos antes, y del Racing de Ferrol, que es de manera virtual y que lo será de forma matemática en los próximos días, para mí ahora mismo hay dos plazas, que son las que ocupan el Tenerife y el Eldense. A partir de ahí, evidentemente hay muchos nombres, los que hemos comentado, el Zaragoza, el Sporting, el Málaga, el Castellón, el Cádiz, pero yo creo que el descenso se va a cerrar con los equipos que está ahora mismo, porque el Tenerife creo que sí que va a sumar una cantidad muy importante de puntos, porque ahora mismo mentalmente, como decíamos, está muy fuerte, pero creo que no le va a dar, porque al final hablamos de un equipo que no tiene margen de error y que está muy muy lejos, que tiene que ganarlo todo, que igual pierde un partido y ya por ello no le da, entonces es muy difícil. Yo creo que el Tenerife no va a poder salvarse. Y luego el otro creo que va a ser el Eldense, que es el que le acompaña ahora mismo también. Porque aunque creo que en algún momento quizás salga de ese descenso, y que además la mayoría de sus rivales han mejorado en las últimas semanas. No todos, pero sí que muchos han mejorado. Y además el Eldense lleva una dinámica muy positiva y ni aún así le ha dado para salir. Por lo tanto, yo creo que los equipos descendidos a primera ref desde segunda división van a ser el Cartagena, el Racing de Ferrol, el Tenerife y el Eldense. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que me deis vuestra opinión, me dejéis en los comentarios también vuestro punto de vista, me dejéis por supuesto ideas para nuevos vídeos, lo que queréis ver por el canal. Sobre todo acordaros también lo de siempre de darle like y de suscribiros, que en estos inicios siempre cuesta y siempre es muy importante. Y nos vemos en la próxima.